inversor está operando, está inyectando por L1 y L3 y vemos cómo los 4 cuadrantes están marcando, es decir, hay exportación y a la vez importación, según lo que marca allí el medidor, y también hay exportación e importación de reactivo en este momento. Bien, en este momento el inversor está sacando 795 vatios, sobre 795, 800 con este sol que hay. Entonces vamos a sacarlo de la red, a desconectarlo. Listo. Allí sale la alarma por falta de red y pues se queda esperando la señal. Vamos a mirar los cuadrantes del medidor. En este momento desapareció la exportación, los demás quedaron. Allí ya no titilan L1 ni L3, por ejemplo, cuando está exportando. Bien, vamos a desconectar todas las cargas. Y vamos a mirar el medidor. Bien, ahí está el medidor, todas las cargas desconectadas y la flecha de los 4 cuadrantes han desaparecido, es decir, no se están midiendo en ningún cuadrante. Bien. Ahora vamos a restablecer solo la estufa eléctrica, que es este de aquí. Y vamos a mirar qué energías mide el medidor. En este momento no marca nada, ninguno de los cuadrantes. No hay ninguna carga activa al interior. Vamos a activar estas dos resistencias que son de 1200 vatios cada una, encendidas en alto, y además estas funcionan a 220, esta y esta funcionan a 220. Listo. No, yo creo que con una nomás es suficiente. Y vamos a mirar qué marca el medidor. Mire, obsérvese allí. El medidor allí está marcando energía activa importada, pero también marca reactiva y importada y exportada, sino que es una carga netamente resistiva. Eso no debería ser así. Allí vemos como la resistencia ya está activa, ya se va enrojeciendo. Vamos a apagarla. Bueno, allí está apagada la estufa. Vamos a verificar qué pasó con el medidor. Bien, ha desaparecido nuevamente la medición en los 4 cuadrantes, ya no marca. Ahora vamos a activar solo esta resistencia, que esta es a 110, es decir, es monofásica, fase neutro. Y vamos a mirar qué marca el medidor, la vamos a poner en alto. Ajá, y como vemos solo se ve importación de energía activa, es decir, no aparecen, como en el caso de cuando se activó la resistencia a 220, consumos en los otros cuadrantes de energía importada y exportada reactiva. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el medidor, siendo que es una carga netamente resistiva, a 220 marca importación y exportación de energía reactiva? Pues bien, para comprender un poco qué es lo que está sucediendo, por qué cuando conecto una carga netamente resistiva a 110 voltios, el medidor marca consumo únicamente de activa, pero cuando la conecto a 220 me marca no solo consumo de activa, sino también reactiva, capacitiva e inductiva. Pues es un fenómeno que se da, que vamos a explicar aquí a continuación, y que tiene que ver básicamente porque el voltaje de fase respecto al voltaje de línea se adelanta 30 grados en una conexión estrella. Y eso es lo que, digamos, vamos a entrar a explicar aquí a continuación. Entonces sabemos que por definición en un diagrama, en una conexión estrella, tenemos que la corriente la corriente de línea y la corriente de fase son las mismas. La corriente, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Y esa definición, estas definiciones, o sea, esto lo vamos a asumir por definición, no lo vamos a demostrar aquí. No es el objetivo del ejercicio. Lo que sí es objetivo del ejercicio y que vamos a demostrar que el voltaje de línea se adelanta 30 grados con respecto al voltaje de fase, eso sí lo vamos a hacer aquí. Y es lo que vamos a demostrar. Entonces, el voltaje de fase es el definido entre el terminal A y el neutro. O entre el terminal B y el neutro, o entre el terminal C y el neutro en un sistema trifásico, ¿sí? Que es lo mismo decir que el voltaje de fase es igual al voltaje entre A y N. Y el voltaje de línea es el voltaje que va a haber entre el terminal A y el terminal B, ¿sí? O entre el terminal A y el terminal C, o entre el terminal B y C, ¿sí? Para hacer el ejercicio, bueno, hemos asumido que el voltaje entre A y N es, digamos, positivo y negativo, como se está marcado acá. Entre B y N, el neutro siempre es negativo y los terminales positivos, pues para redondear ahí la cuestión. Y entonces, representado esto en representación fasorial, entonces sabemos que por definición en un voltaje, en un sistema trifásico,
como estamos mirando aquí esta presentación, las magnitudes en un sistema trifásico, pues normalmente digamos entre A y N, entre las fases y neutro, es 120 y el desfase es 120 grados. Entonces las señales, los voltajes van desfasados, como se ve aquí, digamos, en este caso, bueno, aquí esta señal que está representada en azul es el voltaje. Respecto a ella misma, pues el desfase es 0, pero de la segunda línea respecto a esta de acá, el desfase es de 120, y de la segunda respecto a la primera es de 240. Es decir, entre cada una de ellas es 120. Pero esta 240, si lo miramos acá en un plano donde se puede mirar la representación en grados, entonces ese es 240, es lo mismo que decir menos 120, ¿sí? Si recordamos pues allá la representación de los ángulos en este plano, en este tipo de plano. Bueno, entonces el objetivo es demostrar que ese desfase entre el voltaje de línea y el voltaje de fase es de 30 grados. Hay un desfase de 30 grados. Y eso es lo que está afectando la medición del medidor. Entonces aquí pues vamos a hacer unas operaciones. Vamos a definir pues que el voltaje entre A y N es 120 con ángulo de desfase igual a 0. Entre B y N 120 con ángulo de menos 120 y entre C y N con ángulo de 120 grados el desfase. Y entonces el voltaje entre A y B sería igual al voltaje entre A y N menos el voltaje entre B y N, ¿sí? Aquí pues ya es básicamente hacer una operación de fasores. Para facilitarlo pues vamos a hacer la conversión a su representación de polar a rectangular. Vamos a operar esto aquí con la ayuda de una calculadora que hay aquí en línea para hacer el cambio de una representación a otra, y vamos a mirar cuánto nos da eso. Bueno, aquí 120 con ángulo de 0, la representación rectangular nos da 120 J0. Listo, y ahora vamos a hacer la representación en rectangular de 120 con ángulo de menos 120, que nos da menos 60 menos J 103,923. Ahora esto pues ya lo podemos operar más fácilmente. Bien, al hacer esta operación aquí, pues nos da que el voltaje entre A y B es 180 más J 103,923. Ahora pasemos esto nuevamente a su representación polar. Bien, pues allá al hacer la conversión nos da un voltaje de 207,846 con un ángulo de menos 30. Exacto, y ese menos 30 es lo que por definición se dice, ¿no? Que el voltaje de línea se adelanta 30 grados con respecto al voltaje de fase. Entonces, como vemos, cuando se hace la medición con un medidor inteligente, ellos hacen la medición teniendo como referencia o hacen la medición entre neutro y cada una de las fases, pero el inversor, él inyecta en las fases sin tener en cuenta el neutro. Entonces, digamos, independientemente de si es exportación o importación, como vimos, se ve el fenómeno. ¿Por qué? Porque el medidor, al hacer la medición, cuando empieza a haber un flujo de energía, él ve este desfase, porque él tiene referenciado en neutro este desfase de 30 grados. Recuérdese que la definición del factor de potencia en función del ángulo, ¿no? Dice que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, ¿sí? Y miremos aquí, hagamos esta operación. Coseno de 30, ¿cuánto nos da? De 30 grados. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, que esto es 0,86. Y yo creo que a más de uno este número les suena familiar, porque ya los que han venido haciendo corrección, ajustando el factor de potencia en los inversores, habrán notado que cuando colocan el factor de potencia en 0,86 o un valor cercano como en 0,9, por ejemplo, prácticamente los reactivos capacitivos o exportados desaparecen, y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque digamos que respecto al neutro o a la medición entre el voltaje, mejor dicho, respecto al voltaje respecto al neutro, sí, es como que si el inversor, digamos, de alguna manera eliminara ese desfase, pero respecto a una de las líneas, porque respecto a la otra, el desfase se aumenta antes más, y ha pasado, y eso pasa precisamente, o sea, yo compenso reactiva capacitiva, digamos, por un lado, pero al otro lado, en la reactiva inductiva, se aumenta, o viceversa. Eso sucede, y es algo que el compañero de PowerTech, Gustavo Lenis, comenta aquí en este video que él hizo. Miremos este pedazo. La reactiva es cero. Efectivamente cero. El inversor, el microinversor, está inyectando en fase con el voltaje línea a línea de nuestra casa. Mirando esto mismo, voy a cambiar mi referencia para que ya no sea más... Bueno, allí el video lo coloqué un poco adelantado, pero allí él está midiendo
entre línea y línea, ¿no? Y le da allí que marca 0 de reactivos. Y ahora va a cambiar la medición mejor dicho, a cambiar de línea a fase la medición. Más la segunda fase, Es decir, referenciándose no entre las dos líneas, sino entre una de las líneas y el neutro, o fase neutro. que estamos inyectando, sino el neutro. Lo hago de esta manera, pasando la referencia aquí al neutro. Y veamos que de manera instantánea se sube la reactiva. Es decir, en una medición en donde tengo el neutro como referencia y así miden todos los medidores inteligentes de 4 cuadrantes, pareciera que tuviera energía reactiva. Y el factor de potencia con el que está inyectando, otra vez, 0.87, 0.88. Como comentaba anteriormente, la teoría nos diría que debería estar por los 0.866, igual al coseno de 30 grados, pero estamos realmente muy cerca de ese valor. Efectivamente, que es lo que nos centramos en hacer la demostración de que el voltaje de línea respecto al voltaje de fase está desfasado 30 grados. En adelanto o en atraso, eso depende de donde se mire, pero eso es lo que pasa allí. Y eso es lo que están mirando los medidores. Y es una medición que es, pues de alguna manera, errada, porque con esa medición que, o sea, naturalmente se dan en un esquema de estos, o sea, están penalizando algo que no se debería penalizar. Entonces el tema es, digamos, con corregir factor de potencia no se va a corregir de todo la cuestión, porque lo que se hace es que si yo compenso capacitiva, en inductiva estoy descompensando aún más y viceversa. Ahorita vamos a hacer una prueba aprovechando que hay un poco de sol porque ya son las 5 de la tarde y es mirar en el medidor cómo afecta esos cambios en el factor de potencia del inversor. Bueno, como vemos en este momento están parpadeando L1 y L3, significa que está exportando esa energía con este poco de sol que hay hasta ahora, a las 5 ya de la tarde, y está marcando los 4 cuadrantes. Entonces ahorita vamos a cambiar el factor de potencia y a ver qué pasa en los cuadrantes. Listo, vamos a colocar coseno de 0,86 al inversor. Listo, y vamos a ver qué pasa acá en el medidor. Ajá, como vemos, eso sería la exportación de reactiva, desapareció. La flechita de Q-. Esta es la de Q+. Ahora vamos a colocarle la compensación hacia el otro lado. Uno de un ángulo de menos 30 o de menos 0,86. Para compensar debería desaparecer y desaparecer la otra. Vamos a mirar acá en el medidor. Bueno, ahí con un coseno de phi menos 0,86 vemos que Q+ no desaparece totalmente. Seguro que algún remanente o algo así, más sin embargo sí realicé pruebas durante 24 horas con ese factor de potencia de menos 0,86 y se nota que efectivamente se reduce bastante Q+, que vendría siendo la reactiva importada. Bien, en este cuadro que se tiene aquí es un seguimiento que yo he venido haciéndole con diferentes factores de potencia a las lecturas del medidor. Entonces los registros del medidor de energía activa y reactiva, tanto importada como exportada, son estos que están aquí en la columna C, D, E y F, y la diferencia de un día a otro o entre lecturas aparece acá. Entonces las que están marcadas o resaltadas allí como en gris son digamos las diferencias que hay de un día a otro, es decir, de 24 horas. Y acá miramos el factor de potencia con diferentes valores de factores de potencia. Entonces, por ejemplo, nótese aquí en este valor que vamos a resaltar aquí, que fue el 22 de enero de 2022. Entonces, con un factor de potencia de menos 0,9, la reactiva exportada se aumenta considerablemente respecto al promedio, que está como en 4 o 5. Más sin embargo, la reactiva importada, el Q+, se disminuye. Se disminuye a 2. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿yo cómo sé esos valores promedio de estos valores? Pues eso lo sé porque yo le solicité a la empresa de energía, al operador de red, esos valores. Y entonces ellos me enviaron la información hora a hora de todo el mes, de todos estos meses. El ejercicio solo, pues de momento he mapeado toda esta información para el mes de octubre. Y entonces aquí lo que tenemos en esta información que está aquí es los valores registrados en el medidor o la diferencia, sí, los valores consumidos o registrados de reactiva importada y exportada. Este que estamos viendo es la importada, este cuadro acá. Y el valor promedio de reactiva importada es de 4, ese que vemos allí, 4,5 kilovoltiamperios reactivos. Estos son digamos, los valores. Esta columna aquí muestra los valores diarios en todo el mes de octubre, desde el 1 al 31 de octubre, y lo que hice fue sacar el promedio de eso y dar que es 4,5. Es en cuanto a la reactiva importada. Y a la exportada, el valor promedio es 7, es 7.08 kilovoltiamperios reactivos.
Entonces, con esa información yo ya tengo los valores promedio con un factor de potencia igual a 1, porque en ese entonces el inversor no le había hecho yo modificaciones. Y ya con ese referente se observa que entonces se da lo que comentaba. Si yo compenso con un factor de 0,9, disminuyo, por ejemplo, nótense, vamos a resaltar aquí en amarillo este y este de acá. Y se nota lo que sucede allí. Entonces, cuando se le pone un factor de potencia de 0,9 al inversor, se reduce la reactiva exportada, pero se aumenta la reactiva importada. Y cuando se le coloca un factor de potencia de menos 0,9, sucede lo contrario, se compensa la reactiva importada y se aumenta la exportada. Bien, entonces, pues para comprender un poco la cuestión de lo que está sucediendo allí, pues sería interesante poder ver el fenómeno mediante las señales mediante un osciloscopio. Lamentablemente, pues no cuento con un osciloscopio para hacer esas pruebas, más sin embargo, pues con esta herramienta que hay aquí en la web he dibujado las señales y vamos a analizar lo que pasa. Entonces, en este momento pues hay dibujadas 3 señales. En este momento, esta que está aquí, que es la de mayor amplitud, es el voltaje de línea. Esa de momento la vamos a obviar, la tengo allí como en gris para que no se note. Esta amarilla es el voltaje de la fase A. Y el voltaje de la fase B es la que está punteada en azul. Entonces vemos allí el desfase que debe tener de 120 grados, ¿sí? Bien, entonces aquí, digamos, al incluir en el osciloscopio debería verse algo como esto, al incluir la señal del voltaje de línea entre la fase A y B. Veríamos allí que el voltaje de fase, como miramos acá en esta demostración, es que se adelanta, el voltaje de línea se adelanta respecto al voltaje de fase 30 grados, que debería verse algo así. Entonces, este adelanto, como ustedes saben, el factor de potencia, cuando es diferente de uno, lo que hace es dependiendo si es inductivo o capacitivo, es lo que hace es adelantar o retrasar el voltaje respecto a una señal de referencia. Y entonces, digamos, el medidor inteligente, como ya se comentaba, él lo que mira es esto, o sea, él respecto a esta señal de acá, él está mirando un desfase de 30 grados que corresponde al coseno de 30 grados, que es 0,86. Entonces, al hacer esa corrección en el inversor de ese 0,86, eso significaría que el voltaje de línea quedaría, se eliminaría ese desfase que tiene con respecto al voltaje de fase, que sería algo como esto, debería ser algo como así, cuando se configura un factor de un coseno de phi de 0,86. Debería ser algo así como esto. Entonces, el voltaje de línea queda en fase, digamos, se elimina el desfase que tiene con respecto al voltaje de la fase A. Más sin embargo, con respecto a la fase B, observamos pues, que el desfase se conserva. Y entonces eso es lo que observamos acá en estas mediciones que se hicieron. Cuando se coloca un factor de potencia de 0,9, se elimina la reactiva exportada, pero se aumenta la reactiva importada. ¿Y por qué razón se aumenta? Porque ahorita el desfase del voltaje de línea respecto a la fase B, de aquí tenemos que tener en cuenta que son 120 grados, ¿no? Y más 30 que tenemos acá eran 150. Y miremos cómo es el factor de potencia para 150 y para 120 grados, que son estos que tenemos aquí. Yo los tengo aquí calculados aquí mediante en esta página. Entonces, el coseno de phi de 150 grados es menos 0,86. Que eso en reactiva sería una reactiva de 1684 voltiamperios reactivos. El inversor que yo tengo es de 3300 voltiamperios. Digamos, con un factor de potencia de 0,86, esta sería la reactiva, el aporte de la reactiva. Y con un factor de potencia, hacer este reajuste, entonces ya el desfase ya sería, digamos, con respecto a la fase B, sería de 120 grados. Que eso sería, aquí en la calculadora, sería un factor de potencia de 0,5. Mucho más bajo. Como es un factor de potencia mucho más bajo, vamos a tener más reactiva. En este caso, si bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si bien con respecto a la fase A se eliminó, digamos, la inductiva, en la fase B lo que ve el medidor es que se aumenta la capacitiva. Y es lo que pasa aquí en estas mediciones que se hizo. Y viceversa. O sea, entonces, cuando digamos, eliminamos el desfase entre la fase B y el voltaje de línea, sucede lo contrario. Entonces, al hacer una compensación con un factor de potencia, un coseno de phi menos 0,86, significa desplazar 150 grados en voltaje de línea para que quede, digamos, en fase o se elimine el desfase que tiene con respecto a la fase B. Pero entonces se afecta, el medidor va a ver este desfase respecto a la fase A. Y eso es lo que está pasando. De todas maneras, digamos, se ha hecho este ejercicio para tratar de comprender un poco lo que está sucediendo. Más sin embargo, sí sería interesante poderlo corroborar estas mediciones mediante un osciloscopio, ¿no? Y verificar efectivamente esto, porque, pues bueno, no sé si de pronto al modificar el factor de potencia del voltaje de línea puede de alguna manera también afectarse de manera independiente de cada fase con respecto a neutro. Sí sería interesante poder corroborar eso.
Bien, pues básicamente esta es la explicación, digamos, que tiene este fenómeno que se presenta. Y es que esta gráfica que se ve aquí, aquí estamos graficando la reactiva importada, que es esta de aquí, esta solita de aquí, la reactiva exportada, que es la rojita, la exportación, la energía activa exportada y la importada en algún momento, que es esta de acá, y la generación total. Y entonces, pues como vemos, o sea, es un fenómeno extraño que un inversor genere o inyecte tanto reactiva, capacitiva e inductiva a la vez. ¿Por qué? Eso se explica con esto de acá, con lo que acabamos de ver, porque exacto, o sea, la medición respecto a una fase, el medidor ve inductiva capacitiva y respecto a la otra, él ve inductiva, reactiva inductiva. Entonces, y el desfase de una es mayor respecto a la otra, entonces por eso se ve que acá, digamos, no es igual el aporte, sino que una es mayor a otra. Entonces, todo esto pues encaja y concuerda con esta explicación. Además de, como vimos, de que se apagó la planta y no solo en la inyección del inversor, sino que cuando se conectan cargas lineales como una resistencia, cuando es a 110 él no ve el desfase, porque claro, él a 110 la carga está, y como es lineal, está en fase, pues no está desfasada respecto a la fase, porque es a 110. Pero cuando uno conecta la carga a 220 sucede tal cual lo mismo que sucede cuando el inversor inyecta, tal cual. La señal vendría siendo como esta, solo que no sería energía exportada, sino importada. Y sucede este fenómeno, como veíamos allí en la demostración. Se genera, o sea, el medidor no solamente marca consumo de activa, sino que también marca los dos cuadrantes de reactiva, capacitiva e inductiva, lo cual pues no tiene sentido en una carga que es lineal, que es una resistencia. Esto pues también lleva a cuestionar cómo es que, digamos, estaban penalizando pues el tema de la reactiva, no solo en el tema de la autogeneración, sino también en el tema comercial, industrial. O sea, si las mediciones las están haciendo como pues, se está sustentando mediante esta demostración, como se pretende hacer ver aquí de esta manera, pues entonces es una cuestión que vale la pena que las autoridades competentes, como la CREC, la Superservicios, la UNAC, que son entidades que avalan los laboratorios de calibración, las empresas de energía, pues reconsideren esto, porque como vemos se está penalizando por una supuesta energía reactiva que no debería ser penalizada, porque es un fenómeno que se presenta por como es la configuración en sí del sistema, o sea, eso es intrínseco a un sistema trifásico. Entonces sí vale la pena pues, que se tenga esto en cuenta y llamar la atención a las autoridades, porque en el caso de la autogeneración es injustificada la penalización que están haciendo, y seguramente si así también lo están haciendo a instalaciones que no necesariamente son autogeneración, sino que son usuarios comerciales o industriales, pues sí valdría la pena revisar esto al respecto y pues en últimas sí tener claridad de lo que allí está aconteciendo.